La vida de Gregorio Céspedes se desarrollaba en un radio de 100 metros. Su pequeño apartamento en la planta baja, la acera de enfrente y el banco del parque al final de la calle eran los límites de su mundo. Una silla de ruedas, compañera inseparable desde el accidente de coche que le había robado el uso de sus piernas hacía 22 años, era a la vez su prisión y su único medio de exploración. Pero Gregorio no exploraba mucho. El accidente no solo le había destrozado la columna, había pulverizado su espíritu. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La amargura era su pan de cada día. Era un hombre de 58 años con la mirada de uno de 90. El accidente le había costado su trabajo, su pasión por el senderismo y, lo más doloroso de todo, a su familia. Su esposa, incapaz de lidiar con un hombre que se había convertido en una sombra irascible de sí mismo, lo había dejado un año después de la tragedia. Se había llevado a su hija de 5 años, Martina, la luz de su vida. Se mudaron a otra ciudad, cambiaron de número y con el tiempo todo contacto se perdió. Él se había sumergido tanto en su autocompasión que no luchó por ellas, y ese fracaso lo atormentaba más que cualquier dolor físico. Su rutina era inmutable. Por la mañana leía el periódico. Por la tarde, si el tiempo lo permitía, se sentaba en su banco del parque, observando el flujo de la vida con una distancia cínica. Niños jugando, parejas paseando, oficinistas corriendo. Era un espectador, nunca un participante. Había construido un muro invisible a su alrededor, y su expresión adusta aseguraba que nadie intentara escalarlo. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían de los árboles, una joven se sentó en el otro extremo de su banco. Parecía tener 20 y tantos años, con el pelo castaño recogido en una coleta desordenada y una mochila gastada en el regazo. Gregorio la ignoró, como ignoraba a todos, pero no pudo ignorar los sollozos. Eran silenciosos al principio, un temblor de sus hombros, pero pronto se convirtieron en un llanto contenido y desgarrador. La joven hundió la cara en sus manos, tratando de ahogar el sonido de su propia desesperación. El Gregorio de antes, el hombre que había criado a una hija, habría sentido una punzada de compasión. Pero el Gregorio actual se sintió irritado. Su santuario de miseria silenciosa había sido invadido. Estuvo a punto de irse, de rodar con su silla hacia la seguridad de su apartamento. Pero se detuvo. Algo en la vulnerabilidad de la joven atravesó una grieta en su caparazón. Quizás fue la forma en que su pequeño cuerpo se sacudía, un eco de cómo Martina sollozaba cuando se raspaba la rodilla. Por primera vez en décadas, sintió un impulso que no era ni ira ni autocompasión. Era algo parecido a la empatía. Carraspeó. La joven levantó la vista, sobresaltada, con los ojos enrojecidos y la cara surcada de lágrimas. Se apresuró a secárselas, avergonzada. «Perdón, no quería molestar», murmuró. Gregorio luchó contra su instinto de gruñir y marcharse. En su lugar, oyó salir de su propia boca unas palabras que no había usado en años. «Un día difícil, ¿eh?» La joven soltó una risa amarga y sin alegría. «¿Día? Intente con un mes difícil, o una vida difícil». Y entonces, como si se hubiera abierto una compuerta, la historia se derramó. Se llamaba Martina. Acababa de perder su trabajo como camarera. Su casero la había desalojado esa misma mañana por no pagar el alquiler. Era nueva en la ciudad, no conocía a nadie y no tenía a dónde ir. Su única posesión en el mundo estaba en esa mochila. Gregorio escuchó en silencio. La historia era tristemente común, pero la forma en que la contaba, con una mezcla de desesperación y una extraña resistencia, lo conmovió. Vio a una luchadora, no a una víctima, y vio una soledad que reflejaba la suya. Cuando ella terminó, el silencio se instaló entre ellos. La lógica le decía a Gregorio que le deseara suerte y se fuera. Involucrarse era complicado, peligroso, pero la voz de su pasado, la del padre que una vez fue, le susurró otra cosa. «Tengo una habitación de invitados», dijo, las palabras sintiéndose extrañas y ajenas en su boca. «El apartamento está adaptado, es espacioso. No la uso. Podrías quedarte unos días, hasta que encuentres algo». Martina lo miró con incredulidad, sus ojos llorosos ahora muy abiertos por la sorpresa. «¿De verdad? No, no podría.
Soy una extraña. Yo también, replicó Gregorio con una media sonrisa irónica. Quizás dos extraños en el mismo barco se hunden más despacio. Tras mucha persuasión, ella aceptó, abrumada por la inesperada amabilidad. Él la guió hasta su apartamento. Mientras ella dejaba su mochila en la pequeña y ordenada habitación de invitados, un libro grueso se le cayó, abriéndose por el suelo. Un marcapáginas salió volando. Una vieja fotografía, descolorida por el tiempo. Gregorio, por reflejo, se inclinó desde su silla para recogerla. Cuando le dio la vuelta, el mundo se detuvo. La foto mostraba a una niña pequeña, de unos 4 o 5 años, con una sonrisa pícara y el pelo alborotado. Estaba abrazando un oso de peluche con un ojo de botón colgando. Pero no fue el oso lo que le robó el aliento a Gregorio. Fue la pequeña mancha de nacimiento, con la forma de una media luna, en la muñeca izquierda de la niña. Dale like, suscríbete y comparte. Un torbellino de recuerdos lo asaltó. Recordaba haber comprado ese oso. Recordaba haber besado esa mancha de nacimiento miles de veces. Su corazón comenzó a latir con una fuerza dolorosa, un tambor en el silencio de su apartamento. Con la mano temblorosa, le tendió la foto a Martina. «¿Quién es esta niña?» «Soy yo», dijo ella, sonriendo con nostalgia. «Mi madre me la tomó poco antes de que nos mudáramos». Gregorio levantó la vista de la foto y miró a la joven que tenía delante. Su mirada se posó en su muñeca izquierda, que asomaba por debajo de la manga de su suéter. Allí estaba, la misma media luna, más pálida por el tiempo, pero inconfundible. «Martina», susurró, la voz apenas un hilo. «¿Cuál era tu apellido?» «El de tu madre antes de que se volviera a casar». Ella frunció el ceño, confundida por la intensidad de su pregunta. «Ocampo es el apellido de mi padrastro. Yo nací como Martina Céspedes». «Céspedes». El nombre resonó en la habitación, un eco de 22 años de dolor, arrepentimiento y anhelo. Gregorio sintió que el suelo desaparecía bajo sus ruedas. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. «Yo soy Gregorio Céspedes», dijo, con la voz quebrada. «Yo te di ese oso de peluche». La confusión en el rostro de Martina se transformó lentamente en una conmoción incrédula, y luego en una comprensión que le abrió los ojos de par en par. Miró al hombre de la silla de ruedas, a sus ojos llenos de una pena insondable, y luego de vuelta a la foto. Las piezas de su vida, los fragmentos de una historia que le habían contado a medias, encajaron de golpe. «Mi madre», tartamudeó. «Ella me dijo que habías muerto en el accidente». Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de tristeza, sino de una abrumadora mezcla de conmoción, alivio y la rabia de una vida de engaño. Se arrodilló frente a la silla de ruedas, y por primera vez, padre e hija se tocaron en más de 2 décadas, sus manos encontrándose, sus lágrimas mezclándose. Esa noche hablaron durante horas, desentrañando los nudos de 22 años de silencio. Martina le contó que su madre, en su lecho de muerte, le había confesado la verdad, que su padre estaba vivo, pero que ella había estado demasiado asustada y resentida para volver. Le había dado a Martina una dirección antigua, la única pista que tenía. Martina había venido a la ciudad para buscarlo, un viaje desesperado que la había dejado sin trabajo y sin hogar, al borde de la rendición. El desalojo había sido el golpe final. Gregorio, a su vez, le confesó su propia vergüenza. ¿Cómo se había rendido? ¿Cómo había dejado que la amargura lo consumiera y lo alejara de lo único que importaba? En los días y semanas que siguieron, el apartamento silencioso de Gregorio se llenó de vida. Martina no era solo una hija encontrada, era un catalizador. Lo animó a salir, no solo al parque, sino a explorar la ciudad. Descubrieron que compartían el mismo humor sarcástico y el amor por las películas antiguas. Ella llenó la casa con el olor de la comida casera y el sonido de la risa. La presencia de Martina trajo consigo una calidez que Gregorio había olvidado que existía, disipando la frialdad que había envuelto su vida por tanto tiempo. Cada día era una nueva aventura, un redescubrimiento de la alegría y la conexión humana. Para Gregorio, era como despertar de un largo y oscuro sueño. La amargura que había sido su compañera constante comenzó a disolverse, reemplazada por una gratitud tan inmensa
que a veces temía que su corazón no pudiera contenerla. Miraba a esta mujer vibrante y resiliente, su hija, y veía en ella la fuerza que él había perdido. La vida, que antes parecía un callejón sin salida, ahora se extendía ante él, llena de posibilidades y de una promesa renovada. La risa de Martina era la banda sonora de su renacimiento. Martina encontró un nuevo trabajo, pero no se mudó. Se quedó, cuidando de su padre, no por obligación, sino por un amor redescubierto. Juntos, comenzaron a construir un futuro a partir de los escombros de su pasado. Cada pequeño gesto, cada conversación, cada sonrisa, era un ladrillo en la edificación de esta nueva etapa de sus vidas. El hogar, que una vez fue un refugio solitario, se había transformado en un nido de amor y apoyo mutuo. Un día, estaban en el parque, en el mismo banco donde se habían conocido. Martina apoyó la cabeza en su hombro. «Es increíble, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Si no me hubieran desalojado, si no me hubiera sentado en este banco exacto, si no hubieras decidido hablarle a una extraña...» Las palabras se suspendieron en el aire, cargadas de la magia del destino. Gregorio miró el cielo azul, sintiendo el calor del sol en su rostro. «No le hablé a una extraña, Martina», dijo, con la voz llena de una emoción que ya no le avergonzaba. «Le hablé a la parte de mí que creía haber perdido para siempre». Sus ojos, antes velados por la tristeza, brillaban ahora con una luz que reflejaba la plenitud de su espíritu. Su silla de ruedas ya no era el símbolo de su confinamiento. Se había convertido en el vehículo improbable de su redención. Al detenerse para ayudar a una joven rota, no solo había salvado a su hija perdida, sino que, de una manera mucho más profunda, se había salvado a sí mismo. El acto de bondad de aquel día trascendió el mero gesto, transformando dos vidas y tejiendo un tapiz de esperanza y amor inquebrantable. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.